Hay un concepto, Juan, que esto lo aprendimos hace unos años, que es el tema de los mapas mentales. Ya ves. Entonces, por ejemplo, eso que tú acabas de decir de la rutina de la mañana, un consejo que probablemente mucha gente no esté al tanto, es que un mapa mental, lo voy a escribir aquí, voy a hacerlo aquí en una hoja para que la gente lo pueda entender, lo enseño a la cámara. La forma que tiene es, por ejemplo, día, y aquí vamos a poner personal, luego vamos a poner profesional, y aquí vamos a poner tertulia, colaboraciones. Y en la personal, entrenar. Vale, para la gente que lo esté escuchando, Voy a poner también padres. Lo que está dibujando Sergio es un círculo donde pone vida y van saliendo ramitas. Una Luego, personal, profesional. Espiritual. Ahora está la otra rama que se llama espiritual. Paseo. Meditar. Entonces, claro, mola mucho porque es como tu cabeza está pensando realmente. No sé si estará enfocando. Mira, a lo mejor en esta que se ve en primer plano sí que se está enfocando mejor. Es tu forma de pensar. Tu cabeza no está pensando en día una lista de 10 elementos y van mezclándose la temática. Lo que está pensando es en la parte del trabajo que tengo que hacer. Tengo que grabar tertulia con Juan, tenemos que hablar con Sara de las colaboraciones, tenemos que organizar el calendario, tenemos que hacer muchas cosas, la verdad, este último mes, pero bueno, luego en diciembre tenemos más descanso. En la parte espiritual, hostia, fíjate qué bueno. Si a lo mejor no hubiera puesto el mapa mental, ni siquiera hubiera dedicado espacio a poner que hoy tengo que hacer un paseo, o me vendría bien hacer un paseo, aunque sea a mi rotonda del barrio, y meditar por la noche. Y personal, ¿qué vas a hacer por ti? Es decir, ¿qué cosas, si no hubiera trabajo, o sea, si no existiera trabajo, ¿qué cosas harías en tu día a día? Entrenamiento, clave. Por ejemplo, he puesto padres, porque ahora están mis padres aquí en Andorra. Y podría haber sido, yo que sé, un recado que tienes que hacer. Tengo que ir a hacer la compra. Tengo que ir a comprarle el regalo para mi pareja porque su cumpleaños va a ser en 4 semanas. Entonces tengo que empezar a planear qué es lo que voy a hacer. Hay que ponerlo en algún lado. El mapa mental me parece la hostia. Segunda aplicación del mapa mental que os recomiendo a todos, chicos, chicas, para aprender. O sea, muy bueno. Una locura. Tú coges un documento y tal como lo vas leyendo, es como si dijeras, vale, si tuviera que escribir un mapa mental en el cual, por cierto, cada rama es una palabra, es decir, rama de profesional, rama de tertulia, rama de colaboración, rama de calendario, como que cada temario entero se resume en una palabra y también incluso conceptos, es decir, un concepto, por ejemplo, de pensar a largo plazo o un aprendizaje que he tenido de un libro sobre un estudio que hizo la universidad, pondría a lo mejor estudio universidad y pondría a lo mejor un dibujo visual a un color que representara el concepto de ese estudio. Vale. Al poner dibujos, poner colores y cosas que hagan el mapa mental bonito, te va a permitir que cuando tú pasen 4 días vuelvas a mirar el mapa y digas, hostia, me acuerdo de este estudio que me llamó la atención y ahora viendo el dibujo me acuerdo por qué lo puse. Claro. Entonces es como si lo que vas aprendiendo y cómo tú lo vas entendiendo, a la vez, esto por ejemplo para leer libros, brutal para retener mucha más información, lees algo, vale, esto lo pondría en una rama, no pondría nada de esto de momento porque aún no ha dicho ningún concepto en clave, simplemente ha seguido explicando el anterior, te ayuda a entender cuando está explicando un concepto nuevo, cómo titularías ese concepto, si lo englobarías como un concepto principal o como un concepto más secundario. Total. Parece la hostia. Sí, de hecho la mayoría de neurocientíficos nos han explicado que el cerebro almacena la información asociando. Y el tema es que nos han enseñado a memorizar como si fuese eso, vamos, repitiendo. Exacto, como un Entonces, cuantas más cosas asocies, más probabilidades de que se quede más tiempo en tu cerebro. Exacto. Por ejemplo, esto te parecerá una gilipollez, pero mi profesora de inglés, que es que encima no me acuerdo ni el nombre de la profesora, pero imagínate, me acuerdo de lo que me explicó. Nos contó cómo diferenciar after y before, que es la típica tontada. ¿Qué es after y qué es before? ¿Sabes? Y nos dijo, after shave. ¿A que sabes lo que es el after shave? Lo de afeitarse, ¿a que sí? ¿Cuándo se echa eso después de afeitarse? Pues after shave. Tío, es una gilipollez, pero claro, ya asocias el after shave y dices, hostia, tal cual. After shave, tal cual, ¿eh? Entonces, siempre intentar buscar cosas que asocien. Hostia. Y te va a ayudar muchísimo. Me parece brutal. Porque también te digo una cosa. Si no lo usas, por mucho que memorices, por mucho que te pongas un día a memorizar, si no usas ese concepto, una locura, se te va a olvidar. Entonces, o buscas cosas que asocien o no vas a tener memoria. ¿Es posible parar el pensamiento desde un punto de vista ya cerebral? Sí es posible, pero es una tarea muy costosa desde un punto de vista energético. Ahí está el primer dilema que ustedes tienen. Tienen varios elementos que tienen que tener en consideración. El primero es cómo funcionan estas redes default,
punto número 1, porque las redes default, cuando uno rumia, por ejemplo, ahí no estamos hablando del mismo escenario de decir, bueno, me quiero concentrar, sino del quiero dejar de pensarse. En el caso de ustedes, no tengo idea de cómo son, si tienen pareja o no, pero si no tienen pareja, están hablando con una chica y la chica les dejó de dar bola. Entonces, ¿cómo dejo de pensar en esa situación? ¿Cómo dejo de rumiar? Básicamente ahí lo que se ve desde un punto de vista neurocientífico es que estas redes default tienen bucles que hacen que continúe ese nivel de actividad replicándose en el mismo circuito de neuronas que se activan. Entonces eso hace que sea repetitivo el proceso. Ese es un elemento que controlar, o sea, una cosa es saber cómo sucede y otra cosa es decir, bueno, cómo activo los mecanismos de control y cómo logro realmente frenar ese proceso. Pero sí entendemos que hay un circuito específico por el cual yo pienso en algo específico. La mejor manera de entender esto, para quien no sabe cómo funciona, es entenderlo en base a, por ejemplo, los recuerdos que vos tenés. Supongamos que hablamos de estudio y hablamos de performance cognitiva. Estuviste estudiando todo el día algo nuevo, no importa si por interés, por exámenes, por la razón que fuere, y querés transformar esa información que es corto plazo en información de largo plazo. Lo que se ve que sucede durante el sueño es que tenemos un sueño que es el sueño REM. Hay otros sueños que tienen otras funciones más específicas, pero en el sueño REM, una de las cosas que se ve es que tu sueño, no sé si lo vieron, si midieron de alguna manera la calidad del sueño, etc., pero deben haber visto que el sueño REM es el que más actividad tiene. Tenemos más actividad en cerebro que en sueño profundo y tenemos más actividad en cerebro que en sueño ligero. Es donde realmente nuestra corteza está actuando y está funcionando. Y una de las cosas que hace es replicar los mismos circuitos que estuvieron activos durante el día y que es uno de los procesos que sabemos que, sobre todo en el sistema límbico y en lóbulo temporal, pueden llegar a afectar a nuestra memoria y a nuestra transformación de esa memoria a largo plazo. Por eso, si querés, el consejo básico que se escuchaba en esto es, bueno, dormí antes de los exámenes, no pases una noche en vela sin dormir estudiando porque necesitas ese proceso de transformación de la memoria a corto plazo a largo plazo. Son muchos trucos cerebrales, si querés, que en realidad existen o derivan de cómo funcionan estas redes. Y cuando pensamos en parar el proceso, en parar el pensamiento que tenemos para dejar de pensar y para poder concentrarnos en algo, tenemos que entender que hay 2 o 3 elementos que son centrales de cómo funciona nuestro cerebro para entender por qué nos cuesta tanto eso. Lo primero que tenemos que entender es que no estamos hechos para sostener ideas en el tiempo. Estamos hechos para tenerlas en un momento específico. Ustedes saben más de productividad que yo, con lo cual lo tienen clarísimo. Y una de las razones por las cuales eso sucede desde el punto de vista neurocientífico es que nosotros deberíamos asociar esa información a algo que ya tenemos en mente para que sea más fácil de conectar y más fácil de sostener en el tiempo. Entonces, si no hacemos eso, corremos el riesgo de que sostenerlo nos cueste más esfuerzo, desde un punto de vista de cantidad de energía, de cantidad de excitación a nivel cerebral, de qué áreas estamos activando, etc. Entonces, ese es un elemento que tenemos que tener en consideración. El segundo elemento que tendríamos que tener en consideración de parar y evitar las distracciones, si querés, es entender que cada elemento que nosotros tenemos que impide nuestra concentración en ese área específica, tiene mucho que ver con la energía disponible. Entonces, deben haber escuchado que existen nootrópicos, que son sustancias que nos permiten concentrarnos más de alguna manera o mejorar cierta performance. Es verdad. Las famosas setas, ¿no? Y demás. Las setas, melena de león, creatina, cafeína, nicotina. Hay más saludables, menos saludables, pero todas funcionan de alguna manera similar. Lo que hacen la mayoría de estas sustancias o alguna categoría más grande de nootrópicos es funcionar como dadores de energía rápida. O sea, básicamente facilitan que tu cerebro tenga más energía. Pensá en la creatina, que es un dador de un grupo que se llama grupo fosfágeno, que produce ATP de una manera muy rápida. La gente la usa para ir al gimnasio porque también necesitas energía rápida, pero también funciona a nivel cerebral. Y uno de los formatos más interesantes de esto es que esta energía rápida a nivel cerebral permite que vos te concentres. Cada zona, cada activación que vos hagas va a tener un costo, pensarlo de una manera económica si querés. Entonces, hacer un nivel de actividad que sucede en varias partes del cerebro a la vez es más costoso que una que sucede en un área específica. Y hacer un área específica que no es tu tendencia natural, donde vos tenés que forzar el camino, si querés, de las redes neuronales, también es más costoso desde un punto de vista económico para la energía de tu cerebro. Esos 2 elementos hacen que algo que vos no haces naturalmente cueste más esfuerzo. El mejor ejemplo de esto, para no pensar en algo que siempre sea estudio, es conducir. Donde si vos no tenés la memoria muscular y la memoria cerebral para hacerlo y no generaste esas redes neuronales nuevas,
Conducir es estresante, te agota, estás pensando en muchas cosas a la vez y es muy drenador desde un punto de vista energético. Y si vos lo naturalizás y generaste estas redes, ya te acostumbraste, ya están mielinizadas esas redes para que los impulsos eléctricos sean más rápidos, etc., es mucho menos costoso desde un punto de vista energético. Eso es fácil porque todo el mundo lo experimentó por un lado. Por el otro, hay un tema de distracciones, que tienen que ver con que las distracciones que ustedes tienen o que todos tenemos habitualmente hacen que nos cueste más mantener la concentración porque nos van drenando, nos van llamando la atención para otro lado. Entonces el costo de seguir pensando en esa cosa cuando tenés la distracción es mucho mayor que si no la tuvieras. Ese ejemplo básico que ustedes tienen ahí es, por ejemplo, cuánto tiempo yo tardo en volver a concentrarme una vez que yo perdí la concentración porque me llegó una notificación del celular. Por más que yo no lo agarre y no vaya a revisar el mail que me llegó o el mensaje de WhatsApp que me llegó, ya altera los pasos que iba a hacer esa red neuronal. Entonces, esos son todos elementos que tenemos que tener en consideración. Obviamente querrías, cuando uno dice, bueno, querrías el teléfono en modo no molestar, etcétera, tiene un poco que ver con pensar en ahorrar energía desde un punto de vista técnico y por el otro lado con poder destinar esa energía al área específica que yo quiero mejorar. Pero me parece que a todo esto le falta un elemento importante que tiene que ver con cómo entrenamos nuestras capacidades cognitivas para que ese entrenamiento sea sostenible en el tiempo. Yo doy un ejemplo siempre en conferencias, que es un ejemplo que tiene que ver con juegos de video. No sé si es tan serio, pero funciona igual. Que es usar un nootrópico, por ejemplo, para mantener la concentración y para no estar distrayéndote porque tenés más disponibilidad, etc. Es un poco como la pócima que te mejora las cualidades bastante, pero por un tiempo determinado. Yo creo que la solución, y la solución más en el mundo de hoy con las distracciones de redes sociales, con TikTok, etc., es más un cómo entrenamos nuestras capacidades cognitivas a largo plazo para subir nuestro nivel basal. Que no sea algo temporal. Ese es el punto.